nuevo programa de las provincias también existen. El diario El Litoral del día jueves 24 de este mes tiene en la página 5 algo que nos llamó la atención, no solamente a los que estamos en esta mesa, que ya lo digo, está el doctor Luis Acosta Mur, está el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas, y que entre los tres y muchos más hemos trabajado por el tema del segundo puente. Por eso nos llamó la atención cuando el día sábado, en una mesa de amigos, el día viernes, en una mesa de amigos, porque ya se había hecho un comentario de Capitanich, ¿qué sabía yo de la licitación del segundo puente? Y vamos a tratar de expresar nuestra opinión sobre el tema. Voy a empezar con un párrafo que nos molesta a los que hemos estado trabajando sobre este tema. Dice así: Capitanich recordó que junto a al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habían formulado el programa de manifestación de interés. ¿Qué se entiende? Que recién Capitanich y Valdés se interesan por este tema. Yo les quiero decir hechos puntuales de la gestión del segundo puente. 1994, gobernador Tauguinas y Raúl Romero Feris, acuerdo definiendo los temas de interés de ambas provincias, complejo multimodal de carga que incluía el puente. 1996, conclusión de estudios de prefactibilidad del complejo multimodal. Todo esto que voy a leer está acá en esta mesa desordenada de recortes de diarios y de la acción que hemos hecho los tres que estamos reunidos acá. 1997, provisión del marco legal interjurisdiccional, un tratado interprovincial, leyes ratificatorias y un convenio marco en la Nación. 1997, suscripción del tratado interprovincial, gobernador Rosas, gobernador Raúl Rolando Romero Feris. 1997, 1998, estudios de factibilidad técnica y económica con base en proyectos físicos de interconexión con aporte de ingeniería estructural del puente por parte de la firma alemana Leonard Andretti & Partner y estudios del impacto ambiental con participación del Instituto Dinamarqués de Hidráulica. Perdónenme como digo el nombre de la firma alemana, porque yo, igual que el canciller, manejamos poco el inglés. 1997-98, proceso de información previa de carácter internacional. 9 firmas internacionales, después de ver la documentación del proyecto, manifestaron concreto interés en participar de la eventual licitación pública a llamarse Ley Ratificatoria. Año 2000, ya estamos en el 2000 y empezamos en el 1994, ratificación del Tratado Interprovincial por parte de la provincia de Corrientes. 2001, llamado a licitación pública nacional e internacional para la contratación de la obra bajo el régimen de concesión de obra pública. Inicio del proceso licitatorio Data Room, quedando suspendido en diciembre de 2001 por la debacle económica del país. Se presentaron en esa oportunidad 2 consorcios, uno liderado por Techin y otro liderado por Benito Rollo. No termina esto acá. Seguimos, porque estoy haciendo esta síntesis porque me llama la atención
que se firma un convenio por el interés. El interés nació en 1994, no ahora. Lamentablemente ocurrieron todos estos hechos. 2005, reevaluación económica del proyecto a valores de diciembre del 2004, reinicio de tratativas con la Nación con vistas al financiamiento. 2005-2006, análisis del proyecto por equipos del Ministerio de Planificación Federal, verificación de factibilidad técnica y económica, necesidad de horas complementarias, nuevo acceso al lado Chaco, directo a Ruta 11. 2006-2007, presentación de proyecto a la Corporación Andina de Fomento por parte de la Nación y las dos provincias, acuerdo de la Corporación Andina de Fomento, propuesta de financiamiento 70% por la Corporación de Fomento, la Corporación Andina de Fomento, y 30% por la Nación. A fines de 2007, el trámite queda a la espera del cambio de estatus de Argentina frente a la Confederación, de miembro asociado con cupo de crédito agotado a socio pleno con nuevo cupo de $1.800 millones en 2007. Bien. 2008. Sin actividad del ente biprovincial. Se licitan defensas fluviales del puente General Belgrano, pero no hay nada ahí. Sin actividad del ente biprovincial, año 2009. Año 2010, sin actividad. Y sigue 2 reuniones de los ministros sin conclusiones conocidas. 2011, 3 reuniones de los ministros sin conclusiones conocidas. 2012, enero-febrero, 2 reuniones de los ministros, se programa una reunión en Buenos Aires y seguimos con las reuniones. El proyecto de Indesa anunció que en 180 días se puede llamar a licitación. Año 2012. Se rescinde el contrato con Indesa que preparó el proyecto del segundo puente. Es decir, se aprueba, se rechaza. Año 2013. En campaña electoral se firma un convenio entre la Nación, gobernador del Chaco y el intendente de Corrientes. Nunca se pudo tener copia de qué es lo que se firmó. 2014, ninguna novedad. Reuniones en Chaco y Corrientes, de Fuerzas Vivas, y se anuncia que no hay copia del convenio del 18 de julio del 2013. El intendente Fabián Ríos niega que exista copia en la municipalidad. El ministro de Obras y Servicios Públicos de Corrientes, el acuerdo no hay que tomarlo en cuenta, y agrega: estoy esperando al secretario de Obras Públicas de la Nación con el antecedente de Indesa rescindir el contrato y llamar a licitación. Es decir que el gobernador Capitanich nos diga que se firmó un acuerdo de interés, como que recién ahora comienza el interés. Y nos habla de que es inminente la licitación del segundo puente, dice el titular del diario, y uno lee el texto y no hay nada inminente. Porque, ¿qué quiere decir inminente según la lengua castellana? Algo que está para suceder prontamente, que está a punto de suceder. Bien, en el texto dice que se va a pasar, hay 3 fases y demás, que se va a pasar, que la fecha en que se va a anunciar la parte técnica, el estudio técnico, lo va a anunciar el ministro de Obras Públicas, que de 700.000 millones de pesos, solamente 400.000 cuesta el puente, y los otros 300.000, hay una amplia serie de obras que lo tenemos en algún lado en el Chaco, como acceso al puente, que incluso llega a la pavimentación, una pavimentación en la ciudad de Resistencia. Pero bien, suficiente con lo que yo diga hasta este momento. Doctora Costapur.
Doctor, gracias por la invitación, y prácticamente lo que usted termina de leer es el resumen que por Canal 9 Federal, en más de 15 minutos, el gobernador del Chaco trató de resumir, dijo él, de que el segundo puente es algo que está para ello resuelto, de que está garantizado, la garantía soberana está garantizada por el presupuesto 2022. Y ahí aparece mi primer pregunta. El presupuesto 2022 fue rechazado. Si estamos, como país, estamos viviendo con la prórroga por DNU del presupuesto 2021. Que un gobernador se coma semejante garrón, yo creo que ya acá, y que me disculpe la audiencia, pero mucho agregué para decir Gregorio y como dijera Correntino, entonces, pero como este es un tema que hace más de 30 años en conjunto lo venimos impulsando, dejé de hacer todo lo que tenía que hacer y me puse a escuchar toda la perorata del gobernador del Chaco, y donde prácticamente en ningún momento él hizo referencia ni al gobierno de Corrientes, ni al gobernador de Corrientes, ni nada, sino que dijo, esto está así, y que en este momento el que está haciendo todo es el ministro de Obra Pública de la Nación, Gabriel Catopodi, que a mí no me ofrece ninguna garantía, porque el antecedente de Catopodi, antes de ser ministro de la Pública, fue intendente de ahí, uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, y que el esquema podría ser un llamado a licitación nacional e internacional, el otro esquema podría ser, o sea, si él habla de que ya está todo resuelto, no puede salir después aún podría. Y dice, el proyecto, como el proyecto ejecutivo está aprobado, puede ser la licitación, insisto, nacional e internacional, puede ser por proyecto de iniciativa privada, que el costo del puente está en 444 millones de dólares y que los otros 300 van a ser las obras complementarias que se van a desarrollar en el Chaco y en Corrientes. Yo lo que tengo entendido de que está resuelto, hay algo que hay, primero quiero aclarar esto. El puente General Belgrano tiene de costa a costa 1890 metros. El otro puente que se tiene que hacer, porque ya no hay lugar, de la altura de Riachuelo a Puerto Vilela, los chaqueños, y esto yo lo sé porque me lo han dicho en algunas reuniones, que ellos pretenden de que sea abajo de Puerto Vilela, porque entonces la salida sería por detrás del aeropuerto de Resistencia, y ahí directamente trataría de empalmarlo después con la ruta 16, que en este momento está llegando a Quitilipi, la autovía. Yo insisto de que puede darse de que inclusive ese no esté debidamente calibrada la dimensión del puente. Porque si bien creo que cuenta con una ventaja, y esto cualquiera que cruce el puente Belgrano se ve esa isla que hace años está y siempre se mantuvo, y yo creo que eso va a terminar siendo, digamos así, la parte media del puente. Pero insisto, desde Puerto Vilela al Riachuelo, la distancia es el doble. Yo no sé si eso ha sido tenido en cuenta, yo no sé si eso, de la ausencia total
de información por parte del gobierno de Corrientes, de suministro de la pública. Sinceramente no me cuesta creer de que ante una obra de semejante envergadura, porque estamos a un año de que cumpla 50 años el Puente General Belgrano. O sea, yo que tuve la oportunidad de darle la mano a la NUCE, porque no obstante que había un cordón policial para que no subamos los correntinos ni suban los chaqueños, al final rompimos el cordón porque nosotros lo que queríamos era hacerle. Y bueno, la NUCE me tendió la mano y yo le felicité porque era una obra de... Sí, ahora, según algunos técnicos, ya estaría en el máximo de vida el Puente General Belgrano, porque puentes semejantes que existentes en Europa ya han sido desechados totalmente. Y por acá tenemos algo que dice el administrador de vialidad, que el Puente General Belgrano no tiene un control, está previsto un tonelaje sobre el puente, pero no está controlado. Si viene un camión, otro camión, otro camión y otro camión y otro camión y 4 camiones o 8 camiones que están sumando el peso y que no hay ni una balanza para controlar. Pero bien, volvamos al tema del segundo puente. Perdón, doctor, en un paréntesis, el miércoles a las 10 de la mañana del lado chaqueño se clavó un equipo que venía y se armó una cola como que llegó hasta el río de Desaguadero, pero la mitad de los vehículos y camiones que estaban arriba del puente. ¿Hasta cuándo va a aguantar el General Belgrano semejante? Aparte de eso, y yo lo he dicho en esta mesa más una vez, cuando el ingeniero Aníbal Godoy fue, le pedí expresamente y él hizo sacar fotografías subacuáticas y si bien los hierros son del 50, las cintas del 50, pero estaban todos oxidados. ¿Por qué? Porque eso en una oportunidad fue chocado por un tren de barcaza y nunca más nadie arregló, y no obstante que se hizo una licitación nacional e internacional para cubrir eso hace como 10 años, pero está directamente a la buena de Dios. Y bien, doctor Francione, ¿cuál es tu opinión sobre este anuncio que hace Capitanich de la inminencia de la licitación del segundo puente y habla como financiación que tenga que exista la garantía soberana? Es decir, ya sabíamos del presupuesto de 2021 que hay un aval. ¿Y el aval qué significa? Que se va a responder de un crédito que tome alguien. Ahora hace falta el alguien que dé el crédito y para poner en marcha. Y habla de la ruta de la seda, que es una entelequia, una cosa que se está conversando y hablando en el mundo empujado por China. Ahora sí, vamos a esperar a que se concrete la ruta de la seda para que se pueda hacer el puente. No podemos hablar de la inminencia de la licitación. Tu opinión, por favor, la mía ya la estoy expresando. Bien, Toto, muchas gracias por la invitación nuevamente para tratar este tema de sumo interés de la comunidad correntina y hasta de la comunidad argentina. Yo primero voy a ratificar plenamente lo que expresaste al inicio del programa, hablando de cómo se fueron sucediendo los acontecimientos, y lo puedo hacer con autoridad personal porque yo, aparte de haber sido ministro de Obras Públicas entre los años diciembre de 2005 y diciembre de 2009, fui asesor legal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos desde el año 1978. Es más, luego de haber terminado mi mandato como ministro, volví a ser asesor del ministerio para concluir con el tiempo que me faltaba para poder retirarme y jubilar. Así que esto yo lo viví en persona porque he participado de cada uno de estos extremos que se fueron dando. Y básicamente quiero resaltar dos momentos. Uno lo dijiste vos,
cuando cae el proyecto que estaba ya terminado y en grado de avance de la licitación en el 2001 por la crisis económica financiera que vivió el país en aquella oportunidad, que no estamos exentos hoy. Hoy prácticamente estamos en una situación casi similar a aquella. Y después la otra, cuando se avanzó, esto quedó muerto hasta el 2006 más o menos, en que se retoman las actividades. Ahí prácticamente ya entro yo a funcionar como ministro y participé activamente. Hubo conversación con la Corporación Andina de Fomento, que era la interesada en financiar este puente, al extremo que se pidió documentación, intercambiamos información, aspectos presupuestarios, económicos, etcétera, etcétera. Y cuando todo estaba en condiciones de decir, bueno, ahora sí se licita, esto fue en mediados del año 2008, surge la crisis del campo, como surgió ahora nuevamente, cómo se repiten las cosas, ¿no? Y en aquella oportunidad la Nación cortó todo trato con Corrientes porque el gobierno de Corrientes había tomado partida por el campo, como en cierta medida está ocurriendo ahora, y hasta los teléfonos se cortaron. A mí me dejó de llamar y de hablar y de recibir mis llamadas el ministro de Obras Públicas, que no era Obras Públicas, tenía otra denominación, de la provincia del Chaco. Y ahí nuevamente cae el procedimiento y quedamos en la nada. Prácticamente hasta el 2012, en el que nuevamente se entran a reactivar las cuestiones y surge la idea de encargar ese famoso acta que vos siempre haces mención, sin fecha, de encargar a Vialidad Nacional la elaboración del proyecto ejecutivo, de un nuevo proyecto ejecutivo, con una variante respecto al anterior que no tenía ferroviario, el sistema ferroviario, y simplemente era vial de 4 manos, que creo es el que está hoy dando vuelta por ahí. Pero Vialidad Nacional nunca anunció la aprobación de este proyecto. Ahí perdidamente por los diarios se habla de que estaría listo, pero no hay una comunicación oficial. Entonces esto pierde mucho y hasta nos lleva a nosotros a incurrir en errores de apreciación porque no tenemos la debida información. Pues bien, la traza fue definida por un acuerdo que firmaron los gobernadores, diciendo que básicamente tenía que ser 8 kilómetros al sur del General Belgrano y con la intención de unificar las rutas nacionales 12 y 14. Ahora, eso fue hace 10, 15 años atrás. Y no tanto, habrá sido después del 2012 seguro, porque fue cuando se avanzó en la contratación, la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo los estudios preliminares decía que las consultoras tenían que buscar un cruce sobre la base de 6 posibles trazas, 3 al norte del puente, 3 al norte del sur, ir descartando hasta finalmente llegar a una traza en comunicación con las provincias, etcétera, etcétera. Medio mágicamente apareció la traza, coincidente con la traza del proyecto preexistente, el que ya estaba aprobado y con el que casi se licita. Esta tenía la alternativa de salir a la altura hubo que hacer una modificación a la altura del aeropuerto en el lado chaqueño y del puente, digamos, sobre el río Riachuelo, acá a la salida sur de la capital. Bien, se dice que eso se trabajó, que está aprobado y que estaría en manos de ser autorizada y anunciada la ejecución. Pero para todo esto hay que trabajar bastante todavía. Con el solo hecho de estar aprobado el proyecto ejecutivo no alcanza, no es suficiente. Pasando básicamente por el sistema con cómo se va a contratar y financiar. Ahí sí. También está faltando información. Como bien lo dijo acá el colega, existen 2 alternativas o 3 alternativas. Una, licitación pública-privada, teóricamente con presupuesto nacional o internacional, no se sabe. La iniciativa privada, de la que los medios dan cuenta, dice que existen varias. ¿Dónde están esas iniciativas privadas? ¿Quiénes las presentaron? ¿Qué están ofreciendo? Porque también la iniciativa privada tiene todo un procedimiento, por lo menos hasta lo que yo sé, en el contexto de un marco de concesión de obra pública, por ejemplo. Allí lo que se necesita es
básicamente la presentación con el privado que hace la oferta entra a manejar el tema con el gobierno. Por supuesto, el gobierno luego tiene que hacer un llamado a mejora de oferta para que otras personas puedan tener participación en el trámite. Para ello tiene que hacer un llamado público en un tiempo aproximadamente, dice la ley correntina, de 30 días. Y finalmente, digamos, tiene una suerte de preferencia en el contrato, en el sistema de contratación que hizo la primera oferta de iniciativa privada. Pero todo esto se debe tramitar, se debe gestionar y se debe llevar adelante con las reglas que establece la legislación vigente. Además, la nación o el poder concedente tiene la alternativa de desestimar todas las ofertas y hacer un llamado a licitación pública. Y la tercera, el acuerdo país-país que mencionan los medios, para lo cual pienso mínimamente debería haber un acuerdo bilateral entre Argentina y China, porque en el contexto de lo que habían citado ustedes de la ruta de la seda. Estas son informaciones así muy genéricas, muy amplias, que no entran en detalles concretos para permitirnos a nosotros dilucidar y entender en qué estado de situación estamos, más allá que los medios hacen decir al gobernador del Chaco que esta licitación estaría haciendo a los fines del mes de marzo, primer quincena de abril a lo sumo. Ojalá que así sea. No, por supuesto. Ojalá que así sea y que nosotros estemos elucubrando sobre ideas que surgen de los medios por no tener declaraciones concretas de las autoridades intervinientes. Bien, que no se interprete que estamos en contra de lo que anuncia el gobernador del Chaco. No estamos en contra de que sea inminente, pero los hechos nos demuestran que no hay nada inminente. Personalmente creo que es una cortina de humo preelectoral, porque el año que viene tenemos elecciones y entre los que se conversa de candidatos, Capitanich sería un candidato a presidente por el Frente de Todos. Entonces tenemos este anuncio. Ahora, en el anuncio publicado se dice que la fecha de presentación del proyecto ejecutivo, atención, no es de la licitación para construir, la fecha de licitación la fecha de presentación del proyecto ejecutivo está a criterio del ministro de Obras Públicas Nacional, Gabriel Katopovich, y ahí se establecerá un cronograma de licitación pública nacional e internacional. ¿En qué quedamos? Todo esto está sujeto al ministro de Obras Públicas de la Nación, y en este entorno mundial que estamos viviendo en este momento con la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania, que está transformando la economía del mundo, resulta que tenemos un anuncio que es inminente, la licitación del segundo puente. Pero más abajo nos dice que el proyecto ejecutivo y quien se presenta a licitación seguramente tendrá también su proyecto, analizar el proyecto ejecutivo. Con solo anunciar el proyecto ejecutivo no estamos iniciando la licitación del segundo puente. Estamos dando las bases para que se pueda, realizar el segundo puente. Para terminar, porque se nos va el tiempo. Yo, la pregunta que me hago, ¿y qué hacemos con el artículo 124 de la Constitución Nacional? ¿Qué dice? Clara y concretamente establece que las provincias son las dueñas, pero si tenemos un gobierno que nos gobierna, que nos funciona, que nos marca, ¿cómo vamos a resolver? Porque yo creo que alguna institución o algún ciudadano hasta puede presentar un recurso de amparo, porque si la provincia no participa y si nos van a tirar como algo que si te gusta bien y si lo agarrás, y yo creo que esto no es así, porque
La Constitución establece clara y concretamente. Perdón, en ese sentido, sí, quiero agregar dos cositas rápido. En su momento se firmó un tratado biprovincial por ley, ratificado al tiempo, y esa es otra historia entre Chaco y Corrientes. Pero luego se firmó un acta acuerdo con la participación del Poder Nacional y los dos provinciales, acordando esta ejecución por parte de la Nación. Y lo otro es la cuestión presupuestaria, donde lamentablemente nosotros venimos de firmar un tratado con el Fondo Monetario Nacional porque estamos a punto de caer en default. Y en consecuencia, ¿de dónde van a sacar los avales y los créditos y los préstamos de un país que prácticamente está en cesación de pago? Bien, yo para terminar quiero leer algo del año 2014. Carta abierta a legisladores nacionales. Los abajo firmantes, Comisión Pro Segundo Puente, que somos los que estamos aquí, la Federación Económica de Corrientes y la Federación Económica del Chaco, cumpliendo con lo resuelto en las últimas reuniones y en el Colegio de Abogados, nos dirigimos a los legisladores, diputados y senadores, y esto es válido hoy, que representan a las provincias del Norte Grande y en especial a las provincias de Corrientes y Chaco, cualquiera sea su ubicación política, a que consigan con sus votos la inclusión en el presupuesto nacional de 2015. Estamos en el 2022. 7 años. Los fondos necesarios para la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco. No hablamos acá, no se pide de las obras complementarias por 300.000 millones de pesos que están hablando el gobernador Capitanich, a que consigan con sus votos, etc. Para la construcción del segundo puente, dada la urgente necesidad de mejorar el tránsito en la ruta transoceánica que une Brasil con Chile, atravesando todo el Norte Grande, lo que traerá progreso y bienestar y sus habitantes y desarrollará su economía. Esto, estimados amigos, colegas, es lo que me molesta, que habrían firmado un programa de manifestación de interés. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho desde 1994? Rascándonos la cabeza, nos manifestamos interés. Incluso la intendenta Ayala, creo que se llamaba, del Chaco, vino a nuestras reuniones. Y quiero señalar algo, y con esto termino. Fuimos con nuestro programa a entrevistar al ministro de Obras Públicas del Chaco, que cuando Capitanich era gobernador y que se fue después a la Nación como primer ministro. Cuando le planteé que era urgente porque la avenida 3 de Abril, Ferré, Independencia estaban obstaculizando terriblemente la ciudad de Corrientes, me contestó: ese es un problema de Corrientes, arréglense ustedes. Así estamos. No hay ninguna inminencia, y le contesto a los que en esta reunión de amigos me preguntaban qué hay de la inminencia de la licitación. No hay ninguna inminencia de la licitación del segundo puente. Estimados amigos, muchas gracias por su participación. Gracias. Trataremos de darle la mayor difusión a esta conversación, porque y pedirle al gobernador de la provincia de Corrientes que le dé instrucciones a su ministro de Obras Públicas para que informe qué es lo que está pasando. El pueblo quiere saber de qué se trata. Muchas gracias a ustedes dos. Y nosotros seguimos con nuestro programa y tenemos casi de inmediato una conversación con la embajadora en Argentina, en Polonia, que es correntina. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas,
Arasatí 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos en contacto con la embajadora argentina en Polonia, que se ha convertido como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania en un lugar muy especial, y que queríamos saber cómo está actuando nuestra embajada a través de una embajadora correntina educada en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes y egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, donde fue mi alumna. Bien, ¿qué nos puedes decir, Ana María, de la situación, digamos, o a lo que está abocado nuestra embajada en estos momentos? Buenos días, muchas gracias por esta presentación de mis antecedentes en Corrientes. La verdad que es una escuela y la universidad a la que quiero mucho, porque es las que me han ayudado e impulsado a llegar hasta aquí. Respecto a la labor de la embajada aquí en Polonia, fundamentalmente es una labor de asistencia a nuestros connacionales que eligen salir de Ucrania usando las fronteras con Polonia. La labor, el peso de esta labor la realiza mi colega y amiga, la embajadora de Ucrania en la Argentina, porque es ella quien organiza de manera muy ordenada la salida de los argentinos de Ucrania. Lo ha venido haciendo ya desde hace casi un mes, porque hoy se cumple, creo que es hoy 25, que se cumple el inicio de las hostilidades. Así que básicamente es eso. Los dos funcionarios que componemos la embajada nos hemos trasladado al principio hacia una frontera que, como digo, me indicó mi colega, la embajadora de Ucrania, para recibir al primer contingente de nacionales argentinos. Días más tarde... Sí, Ana María, ¿hay muchos argentinos que estaban en Ucrania? Sí, era un número, no podría decir la cifra, pero por lo menos alrededor de unos 50 han salido por las fronteras con Polonia. Así que lo que yo le estaba diciendo, que en los primeros días nos trasladamos con mi colega, porque antes somos dos funcionarios aquí en la embajada de Polonia, y unos días después nos llegó para refuerzo un colega de la embajada nuestra en la República Checa. Así que entonces el jefe de la sección consular se pudo quedar en Varsovia para poder hacer con mayor facilidad todos los trámites consulares que hacían falta. Y unos días después llegó también un grupo de cascos blancos de la Cancillería, también como refuerzo. Y dentro de ese grupo de funcionarios había una colega de origen polaco que nos ayudó muchísimo con la interpretación. Así entonces nuestro personal de la embajada pudo establecer un poquito de descanso. Y básicamente esa es la tarea fundamental que hacemos: asistir a pedido, generalmente es de nuestra embajada en Ucrania, que asistimos a los nacionales en la frontera. Los ayudamos, los esperamos del lado de Polonia una vez que ellos terminan los trámites migratorios, tanto de la salida de Ucrania como del ingreso a Polonia, y después los ayudamos a que continúen su viaje. Muchas veces es solamente una simple ayuda de acercarlos hasta una estación de tren, a veces es acercarlos hasta Polonia, a veces la ayuda consiste en conseguirles alojamiento, pero en general todo ha sido hecho con muchísima calma y sin ningún inconveniente para nadie. Tú eres egresada del servicio de
digamos, de la De la embajada. Cancillería, sí, sí. Yo después que terminé, es decir, yo estudié abogacía con la idea de tener un título que me permitiera ingresar al servicio exterior. Porque en esa época las carreras que habilitaban para ingresar al servicio exterior eran muy pocas. Eran abogacía, ciencias económicas. No había tantas facultades de relaciones internacionales o de ciencias políticas como hay ahora. ¿Has estado, Así que esa fue la razón que me llevó a estudiar abogacía. has estado también en Tailandia de embajadora? Sí, en Tailandia fue mi primer puesto como embajadora. Fue en el año 2011 y desde Tailandia tenía como embajadas concurrentes Myanmar, Laos y Camboya. Y realmente ha sido una experiencia muy interesante estar en esa parte del mundo, una muy linda oportunidad para ver el escenario internacional desde el sudeste asiático. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Ahora, ¿cómo te manejabas con el idioma? ¿Cómo te manejabas con el idioma en esa zona? ¿Con inglés únicamente? Con inglés. Con inglés. Con inglés. Allí la verdad que no hacía falta. Es decir, siempre es bueno si uno conoce el idioma local, ¿no? Siempre es otra aproximación, otra interacción con la gente. Pero en Tailandia el inglés era como la lengua franca para usar con todo el mundo. Además había había prensa en inglés, medios escritos en inglés, programas de televisión. Ellos son los tailandeses, es un pueblo muy, muy hospitalario y realmente hacen todo lo posible para que los expatriados, como dicen ellos, disfruten del país, de la gente. Bien, tomo razón de que en estos momentos no es prudente que la embajadora o la embajada argentina emita opinión política sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Lo que te pediría es tu impresión, si hay mucha destrucción, si hay muchos inmigrantes que pasan de un lado a otro. Hay muchos ucranianos que dejan Ucrania y gente de otras nacionalidades también, y que llegan a Polonia. Creo que las cifras ya están en casi 3 millones de refugiados, que el gobierno los ha acogido. Junto a cada puesto fronterizo hay un centro de acogida. Después hay lugares donde ellos se pueden acomodar por un tiempo más largo. Incluso se pueden inscribir para obtener un número, que sería como un número de la seguridad social, SET se llama acá en Polonia, para que ellos puedan tener acceso a salud. Los niños están yendo a las escuelas, se ha habilitado también posibilidad de que tengan clases online, así que hay mucha organización para proveer de lo fundamental, que es alojamiento, vivienda, salud, servicios médicos, educación y desde ya que alimentación. Y eso funciona tanto a nivel público como a nivel privado. Hay mucha solidaridad de la gente, que incluso se han formado grupos de WhatsApp o de Facebook, o utilizan otras redes para brindar, para ofrecer alojamiento en la casa. Muchas veces el alojamiento es transitorio, que las personas se reúnen con sus familiares o con sus conocidos. A veces es un poquito más largo hasta que encuentran un lugar donde puedan estar alojados en forma más permanente y comenzar a organizarse. Eso es lo que se ve así a simple vista. La manera en que se está manejando este gran número de refugiados que llegan a Polonia. ¿Notas algún interés en los refugiados que vienen de Ucrania a Polonia en venir, continuar su emigración hacia la Argentina?
Sí, eso ya comenzamos a tener consultas. Además, el gobierno ha otorgado visas de carácter humanitario. Correcto. Y ya hemos concedido ya algunas, nos hacen consultas. Además, hay que tener en cuenta que hay una comunidad importante ucraniana en la Argentina y que además están organizados y envían ayuda, están en contactos. Así que yo creo que el hecho de que haya una comunidad ucraniana significativa en la Argentina y que además es muy dinámica va a influir para que algunos ucranianos quieran ir a la Argentina o a establecerse o por lo menos estar por un tiempo allí. Bien, acá en Corrientes hay muchos y tenemos en este momento en el estudio quienes han sido compañeros tuyos en la facultad. Y todo Corrientes se siente orgulloso de que una correntina esté de embajadora en Polonia o que sea embajadora de nuestro servicio exterior y de carrera, que es importante. Y realmente yo rememoro nuestro encuentro en Berlín cuando estaba todavía el muro y que fuiste muy amable en hacerme pasar de un lado a otro allá hace unos cuantos años, ¿no es cierto? Sí, no me acordaba de eso, pero hay muchos correntinos en el servicio exterior, correntinos y correntinas. Hay muchísimos, yo por ahí a veces tengo un poco de falta de tiempo también, pero a ver si nos nucleamos un poco, pero somos unos cuantos. Y además me parece que cada año se presentan por lo menos al concurso algunos de Corrientes y algunos egresados de la UNE también. Bien, está anunciada la presencia del presidente de los Estados Unidos en Polonia para el día de hoy o para el día de mañana. ¿Eso va a significar alguna acción diplomática o una reunión diplomática con los embajadores? ¿Está previsto o no? Que yo sepa, no. Por lo menos hasta donde yo sé, no conozco. No tengo noticias. Bien. Pero puede ser que ocurra, no sé. Bien, ha sido un gusto, Ana María, tomar este contacto. No, el gusto ha sido mío y la verdad que le agradezco muchísimo esta posibilidad de que podamos mostrar un poco nuestro trabajo diplomático. Bien. Así que un abrazo a todos mis compañeros y ex profesores de la universidad. Bien, te agradezco nuevamente, te deseamos éxito y que me habías dicho que sería el año próximo tal vez el último de tu permanencia como... Este año. Está bien. Este año, estoy en la cuenta regresiva. Bueno, sería una pena, muy feliz esperando esta nueva etapa. Sería una pena que nuestro servicio exterior perdiera una embajadora de tus quilates. Pero bien. Está en las manos. Las generaciones jóvenes son realmente de mucho empuje, de mucha vocación de servicio, sobre todo eso, vocación de servicio y amor por la carrera. Bien. Y la verdad que es un privilegio representar al país. Muchas gracias por tus servicios hacia nuestro país y también a nuestra provincia, que reitero, es un orgullo para nosotros tu presencia en Polonia. Bien, será hasta que el mundo da tantas vueltas y que podamos encontrarnos otra vez personalmente. Muchas gracias. Bueno, cuando regrese iré a verlo personalmente. Bien, ha sido un gusto y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a usted. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco,
El Banco de Corrientes. Bien, este ha sido un programa muy profundo. Hemos tomado contacto con la embajadora argentina en Polonia, Correntina, educada en Corrientes, en la Escuela Normal y en la Facultad de Derecho, y después continuó su carrera en el Servicio Exterior de la Nación, con lo que podemos decir, que es una embajadora de carrera, con los estudios necesarios para desempeñar esa función. Para todos los correntinos y en especial a quienes hemos sido profesores en la universidad, en la Facultad de Derecho, es un orgullo que una alumna que ha cursado nuestras aulas haya llegado a tan alto lugar. Ha cumplido varias misiones en distintos lugares del mundo. La encontré, como dije en otro momento, cuando fui a un congreso en Berlín Occidental, todavía estaba el muro, hace más de 30 años. Fue muy gentil, ella trabajaba en la Embajada Argentina en Berlín Oriental y me dio la oportunidad de buscarme y donde yo estaba alojado y hacerme conocer lo que era el Berlín Oriental. Un programa que tocó temas fundamentales, pero no puedo dejar de decir que el día jueves fue declarado el Día de la Memoria. Ahora, ¿la memoria puede ser parcial o la memoria es total? Y así como recordamos los hechos trágicos que pudieron haber tenido su origen en la acción subversiva de Montoneros, de ERP y demás, que hasta llegaron al crimen, entre tantos otros, de quien era secretario general de la CGT, que acompañó a Perón en su regreso al país. Tenemos que recordar también, dentro de la memoria, como me lo hacían notar amigos que mandaban sus mensajes, el periodo de gran corrupción que se vivió todo este tiempo. Eso también hay que tenerlo en la memoria. Lamentamos muchísimo los muertos, de un lado y del otro. Murieron militares por atentados terroristas, murieron, digamos, miembros de la Cámpora, entonces, o de ERP, también en lucha por sus ideales distintos, pero la forma de resolver los problemas no es con luchas internas, sino conversando. Muchos hubieran ganado pasando al plano internacional si en vez de la invasión de Rusia a Ucrania se hubieran sentado en una mesa redonda a tratar los problemas que en definitiva vamos a llegar a coincidir, o van a llegar a coincidir estos dos países, pero después de muertos de un lado, muertos de otros y destrucción en Ucrania. Lamentamos muchísimo y personalmente condeno la invasión de Rusia a Ucrania. Escuchaba días pasados, ya 24 horas o 48, una conferencia de prensa del primer ministro ruso, de Putin, en el cual quería justificar la invasión a Ucrania, el deseo del gobierno ucraniano de formar parte de la OTAN, de la Organización del Tratado de América del Norte, Atlántico Norte, perdón. Eso se soluciona en una mesa, no se soluciona a los tiros. ¿Y qué ha demostrado esta invasión? La poca eficacia de la infantería rusa
que ya hace 30 días, o van a ser 30 días, que no puede tomar la capital de Ucrania ni ciudades importantes. No hay una infantería que pueda hacer eso. Hasta se dice que ha traído mercenarios de Irán o de Irak para que lleven adelante la masacre que están haciendo. El Papa pidió que se termine con esta masacre. ¿Qué diferencia de la actitud del Papa Francisco con el Papa de la época hitleriana, que no se animó a condenar la masacre de judíos que estaba realizando el régimen hitlerista? Se hubieran salvado muchas vidas. Algunos dicen que se salvó, que dieron a una decena de judíos pasaportes de Vaticano en aquella época. Recientemente leíamos en La Nación que un obispo ucraniano decía que lo que estaban sufriendo era el mismo holocausto que sufrieron los judíos a manos de Hitler. Quiero recalcar algo que en una reunión de amigos a la que hacía referencia cuando hablábamos del puente, hablamos de otras cosas, tuve la oportunidad de aclarar, no hay una nacionalidad judía. El judaísmo es una religión. Yo soy argentino de religión judía, como hay argentinos de religión católica, ortodoxa, mahometanos o de ninguna religión. Pero resulta que se nos rotula a todos como judíos. No somos, reitero, no es una nación el judaísmo. La nación es Israel. Hay quienes son ciudadanos israelíes, de religión judía, por supuesto, y también árabes. Incluso en el Parlamento israelí hay representantes árabes que son de religión, digamos, maometana. Ahora, terminemos con las guerras. El presidente de Estados Unidos va a visitar Polonia hoy, viernes, y cuidado, que no estemos desatando una tercera guerra mundial. Putin, en la conferencia de prensa a la que tuve oportunidad de escuchar, decía que él tuvo que ir, no habla de invasión, que todo esto tuvo como principio que no quiere que haya un país de la OTAN en la frontera con Rusia, porque está con los misiles pudiendo llegar a Moscú o a cualquier lugar. Nos hace recordar la crisis de los misiles en Rusia, en Cuba, perdón, cuando Rusia instaló misiles en Cuba. No se llegó a disparar un tiro, pero en la mesa de negociaciones se resolvió el tema. Yo, viajero constante, tuve oportunidad de estar en Cuba y ver a los buques rusos, a los soldados rusos haciendo ejercicios en las playas en Cuba. Pero bien, esperemos, cambiando ya de tema y volviendo a nuestro amado segundo puente que nos va a liberar del tránsito permanente por el centro de nuestra ciudad. Ojalá lo que dice el gobernador Capitanich sea cierto. Lamentablemente somos escépticos. No va a haber inicio inminente del segundo puente. Qué lástima.
Será hasta nuestro próximo programa.